Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si se logra escuchar bien. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada. ¿Sí? Teniendo en cuenta también de que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Es fundamental la participación de cada uno de ustedes en cada una de las sesiones, ya que están culminando un bimestre y es muy favorable de que ustedes culminen con el año, se podría decir, ¿sí? Con buenas calificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la participación que ustedes presentan, tienen puntos adicionales, ¿sí? Para la nota final del año, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes participen, ¿sí? Coherentemente. Chicos, entonces, recuerden que la participación se da de forma ordenada, levantando la manito, ¿sí? Para que así sea una participación mucho más ordenada y se pueda comprender. Ya si alguno de ustedes presenta dificultades, no puede conectarse, no puede activar su audio, no hay ningún problema, pero eso sí, debe manifestar a través del chat. ¿De chicos? ¿Dudas, consultas sobre ello? Sí, sí. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas referente a lo indicado? Sandy, Juan, Ronald. No, ni una, ni una. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la sesión, pero para ello vamos recordando lo que ya hemos trabajado, ¿sí? A ver, quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente a ello.
Chicos, a ver, ¿qué recuerdan referente a la clase pasada? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos visto? A ver, Sandy, Juan, Ronald, ¿escuchan? ¿Qué es lo que recuerdan sobre la clase pasada? A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿Qué tema recuerdan? ¿Qué es lo que han visto? A ver, Sandy, ¿me escuchas? Emi, sí, es sobre los conjuntos, sobre las oraciones de, por ejemplo, llamativas, ¿cómo se llama la otra? Las narrativas. Narrativas. No, ¿Qué tema hemos pasado? sobre las clavativas, dudativas, Ya, muy bien, hemos visto sobre los tipos de hora, sobre los tipos de oraciones. Ahí está. los tipos de oración. Exacto. Hemos visto los tipos de oración, ¿cierto? Ahora, a ver, Juan, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Juan, a ver, ¿qué es una oración? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Qué entendemos por oración? ¿A qué nos referimos? De cuando estamos, a cuando queremos hacer algo, si bien hacemos, es algo de hacer o algo de negativo, de que estamos Mm, en dudas, algo que claro, esos estamos, son los tipos de oración, pero ¿qué es una oración? eh, son oraciones de palabras, de verbos, algo de algo que podemos hacer. ¿Mm? A ver, cuando nosotros hablamos de una oración, vamos a decir que es aquella unidad lingüística, lo cual está dotado de qué? De significado y coherencia. Eso es una oración, ¿ya? Que tiene sentido completo, pero también posee autonomía o independencia. ¿Por qué decimos que posee autonomía o independencia? Porque está de acuerdo a qué? A la intención de la persona que lo manifiesta. Por eso es que se clasifica en diferentes tipos de oraciones. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, este año, Navidad es un día de la semana. Por ejemplo, ahí, si yo digo Navidad es un día de la semana, ¿qué tipo de oración estoy manifestando?
Afirmativa, Miss. Afirmativa, ¿será? ¿Hemos visto oraciones afirmativas? Claro, yo estoy afirmando, pero ¿qué tipo de oración será? Anunciativa, Miss. ¿Cómo? Anunciativa. No, no hay ese tipo de oración. ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo digo Navidad, cae un día de la semana, ¿qué estoy haciendo? Lo, es- lo estaba afirmando todavía. O Ya confirmando, estoy perdón. afirmando, pero ¿qué? Aparte de afirmar, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, supongamos que tú no sabías, ¿qué estoy haciendo? Al decirte yo ello. Es- ¿Está insegura? No, no, no. Supongamos que tú, Juan, no sabías que Navidad iba a caer un día de la semana. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estaré haciendo? Si tú no conoces dicha información, Una dudativa, Miss. Disculpe. ¿cómo? Dudativa. No, 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 no. A ver, Me, la me está pregunta es, dándole, me está dando la información. exacto, te estoy informando. Y según ello, ¿qué tipo de oración sería? Oración enuncia. Enunciativa, Miss. Exacto, cuando tú informas o das a conocer una información, ¿cierto? Estás haciendo uso de una oración enunciativa, ¿ya? Ahora, cuando tú dices, por ejemplo, quizá viaje para Navidad a Lima, por ejemplo. Si yo digo quizá viaje para Navidad a Lima, ¿qué tipo de oración estaré haciendo? Enunciativa. No, pero ahí yo ya no estoy informando. Exclamativa, Miss. A ver. Vuelvo a repetir. Digo, quizá para Navidad viaje a Lima. Yo te estoy informando. Sí, Ya, aparte, pero yo te estoy afirmando, te estoy negando, me estaba confirmando todavía. te estoy confirmando. Si yo te digo quizá viaje para Navidad a Lima, te estoy confirmando que sí o sí voy a viajar. Ah, no, no. Te estoy manifestando. Que quizás esté viajando para Lima. Ya, entonces, ¿eso qué es? ¿Qué estás expresando ahí? A ver, Juan, a ti, por ejemplo, que te pregunten y te digan, Juan, ¿comerás pavo o chancho? Y tú dices, quizá coma pavo. ¿Tú le estás afirmando o qué estás expresando? Anuncia, anunciativa, Miss. Me No, no, están no, ¿qué estás anunciando. expresando? Pregunta es, ¿qué estás expresando? ¿Tú afirmas?
¿Estás negando o qué estás expresando? Si es que me están diciendo a mí o yo doy a escoger lo que me están ofreciendo, ¿no? Algo Por así. eso, te están preguntando, Juan, ¿comerás pavo o chancho? Y tú respondes, quizá coma pavo. ¿Tú ahí estás afirmando que vas a comer el pavo? No, Ya. ¿Estás negando que vas a comer pavo? sí, porque no ¿Estás tengo negando? todavía, sí, porque no tengo la seguridad todavía si voy a comer o no, No, ¿no? pero ahí tú no estás negando, pues, porque si tú dirías que estás negando, dirías, no, no voy a comer pavo, voy a comer chancho. Pero ahí tú no estás ni negando ni afirmando. Entonces, ¿en qué estás? Estás dudando, ¿cierto o no? Sí, 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 tienes razón. Claro, estás dudando porque no estás afirmando ni estás negando, estás dudando, no sabes si vas a comer pavo o si vas a comer chancho, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de oración expresa dudas? ¿Qué tipo de oración expresa dudas? A ver, Ronald. Si la oración sería entonces, tal vez voy a comer pavo. Claro, ahí también estás dudando. Pero ¿qué tipo de oración estarás haciendo uso ahí? Cuando tú dudas, ¿qué tipo de oración expresas? Dudativa, Dubitativa. Dubitativas, ¿ya? Dubitativas. Y cuando tú dices, por ejemplo, ojalá apruebe el curso de comunicación que estás expresando. Dudas. ¿Duda? Ahí también es duda. Ahí también será duda. Recuerde, la oración es ojalá apruebe el curso de comunicación. ¿Qué estás expresando? Un anuncio. ¿Un anuncio? Escuchen la oración, analicen. O por ejemplo, ya algo contextualizado. Ojalá llegue toda mi familia por Navidad. Desirativa, ¿Cómo? ¿Pero qué estás expresando? Un deseo. Un deseo. ¿Y qué tipo de oración expresan deseos? ¿Mm?
¿Qué tipo de oración? Desiderativa. Desiderativa, ¿ya? Y si yo digo, por ejemplo, te quiero mucho, ¿qué tipo de oración es? Un afecto. Ya es un afecto, pero ¿qué tipo de oración es? Emotiva, Miss. Ya es emotiva, pero si aparece con los signos de exclamación, ¿qué será? Exclamativa. Exclamativa, muy bien. Ahora, si yo digo, por ejemplo, siéntate bonito, Ricardo, ¿qué estoy manifestando? ¿Mm? Si yo digo, siéntate bonito, Ricardo, ¿qué estoy manifestando? ¿Mm? O cuando yo digo, por ejemplo, Juan, tiende tu cama. Es una orden. Es una orden. Entonces, ¿qué tipo de oración presentan o dan a conocer órdenes? Exhortativa, Miss. Exhortativa o imperativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿para qué es importante recordar ello? Hemos visto lo que es, ¿sí? Según su significado y según lo que se quiere dar a entender. Ahora, según sus componentes, ¿qué tipos de oraciones tendremos?
¿Mm? Según sus componentes tenemos dos tipos nada más. ¿Cuáles serán ellos? ¿Mm? Hay dos tipos nada más. A ver, ¿quién recuerda? Hay dos tipos de oraciones, según sus componentes. ¿Mm? Verbo y negativo, Miss. No, según sus componentes. Por ejemplo, es lo mismo decir Juan viaja todas las noches a decir auxilio. Pero exhaustiva. ¿Será lo mismo? ¿Mm? No es lo mismo, ¿cierto? Las oraciones, según sus componentes, se separan o se clasifican en dos tipos. Oraciones bimembres y oraciones Unimembres. unimembres. Cuando yo digo que una oración es bimembre, Cuando está confirmando bien la pregunta, una oración con... Es mm, algo de... Es como si estuviera confirmando una oración o una pregunta, algo así, Miss. no, no necesariamente, ¿ya? Hablamos de oración bimembre cuando tiene sujeto y tiene predicado, ¿ya? Una oración es bimembre cuando tiene sujeto y predicado, ¿ya? Y unimembre es cuando no tiene sujeto ni predicado, ¿ya? Esa es la diferencia. Y el día de hoy vamos a ver, ¿sí? El primer elemento, que es el sujeto. A ver, el sujeto, ya rápidamente, nosotros cuando hablamos de sujeto, lo podemos relacionar con la persona, ¿no? Es aquello de lo que se dice o de quien se habla, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo, todas las mañanas, Luis, mi vecino, corre. O puedo decir, Luis, mi vecino, corre todas las mañanas, ¿cierto? Entonces, si yo te pregunto, ¿quién corre todas las mañanas? ¿Mm? ¿Cuál sería tu respuesta? Luis, Luis. Entonces, ¿quién sería el sujeto? corre.
Muy bien. Entonces, Luis sería el sujeto, ¿no? Ahora, el sujeto se va a componer o tiene cuatro tipos, ¿no? Tenemos sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto expreso o sujeto tácito, ¿no? Y sujeto indefinido. Sujeto simple vamos a hablar cuando la acción lo realiza una sola persona, ¿no? O cuando hacemos referencia a un solo sustantivo. Por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Sujeto compuesto cuando va a estar formado por dos o más sustantivos, que son los profesores y los alumnos, por ejemplo. Ahí son, por ejemplo, dos sujetos, ¿cierto? Dos sujetos. Entonces, ya es sujeto compuesto. Sujeto expreso es cuando el sujeto está dentro de la oración. Por ejemplo, los estudiantes. Y sujeto tácito es cuando no está dentro de la oración. ¿Ya? Y sujeto indefinido cuando no se dice de quién se está tratando, ¿no? Por ejemplo, dicen que hubo un accidente, no se sabe quién dijo. Entonces, sujeto indefinido. ¿Ya? Ahora, el sujeto va a tener ciertos elementos, modificadores, ¿ya? Muy bien. Entonces, el sujeto, ¿sí? Para formar yo una oración, tiene ciertos elementos. O sea, dentro de mi oración no solamente voy a tener al sustantivo, que es la persona que realiza, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, si yo digo Juan, el alcalde de Huaraz, tiene muchos amigos, por ejemplo, ¿cuál sería el sujeto? Si la pregunta que yo me hago es, ¿quién tiene muchos amigos? ¿Cuál sería mi respuesta?
¿Cuál sería mi respuesta? Luis, el alcalde de Huaraz, sería, ¿ya? Ese sería mi sujeto, pero Luis solito, o digo Juan es un elemento del sujeto. El alcalde de Huaraz es otro elemento que se le va a conocer como sus modificadores, ¿no? Entonces el sujeto, ¿sí? Es la mitad de la oración completa, que cuenta con sus modificadores, ¿no? Que es el adjetivo, el artículo, la oposición, el complemento nominal, ¿no? O sea, tiene elementos dentro de esa oración, ¿no? Tenemos la posición, que es el modificador formado por una palabra o una frase que sucede al núcleo del sujeto, ¿no? Por ejemplo, Andrés, mi primo, vendrá a cenar mañana. Entonces yo me pregunto, vendrá es un verbo. Andrés, mi primo, Andrés es el sujeto, el núcleo del sujeto, y mi primo es la posición. ¿Por qué? Porque yo al decir mi primo, estoy hablando o sigo hablando de quién, de Andrés, ¿cierto? ¿Ya? Y luego el complemento nominal, ¿no? Que es la posesión, la propiedad o pertenencia, sí, que se va a referir siempre al sujeto. Por ejemplo, el profesor de gramática hizo un examen muy difícil. Entonces, yo digo, hizo es un verbo, entonces a partir del verbo en adelante ya es predicado, ¿cierto? Y si yo digo el profesor de gramática es mi sujeto, ¿ya? Ahora, él va a ser el artículo, profesor es mi núcleo, el sujeto, y de gramática sería mi modificador, complemento nominal. ¿Por qué? Porque al decir de gramática yo estoy explicando, estoy aclarando a qué profesor me estoy refiriendo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora, cuando nosotros hablamos del sujeto, muchas veces cometemos el error de considerar que el sujeto solamente se encuentra en la parte principal de mi oración, y no es el caso, ¿no? El sujeto puede tener diferentes ubicaciones, puede aparecer al inicio, puede aparecer al final o puede aparecer al intermedio. Por ejemplo, acá, ¿no? Digo, Amundsen llegó al Polo Sur. Entonces, ¿quién llegó al Polo Sur? Amundsen. Amundsen es mi sujeto. Ahora, llegó al Polo Sur Amundsen, por ejemplo. Ahí está al final, pero sigue teniendo sentido. O digo, llegó Amundsen al Polo Sur, que aparece al intermedio, ¿no? Entonces, a ello nos vamos a referir. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver este pequeño video, modo de resumen de los elementos para poder aclarar algunos puntos, ¿sí? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Cocas and Cream. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del sujeto. Ok, antes que nada debemos preguntarnos, ¿qué es el sujeto? Y el sujeto vendría siendo la persona, animal o cosa de la que se habla en la oración. Ok, pero entonces, ¿cómo reconocemos al sujeto en la oración? Debemos hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Seguido del verbo. Esto lo entenderemos mejor con un ejemplo. Jorge practica matemática todas las noches. Nos preguntamos, ¿quién practica matemática todas las noches? Exacto, Jorge. Ok, una vez entendido esto, pasamos directamente a la estructura del sujeto. Para entender la estructura del sujeto como tal, debemos entender dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el núcleo y el otro vendrían siendo los modificadores. Ok, el núcleo del sujeto vendría siendo la palabra más importante que en este se encuentra, como por ejemplo un sustantivo o un pronombre. Estamos ahora sí a los modificadores, en los cuales se encuentra el modificador directo, que sería aquel que se une al núcleo sin utilizar ningún tipo de enlace o nexo.
Y por el otro lado tenemos el modificador indirecto. Con arriba del modificador directo, este sí utiliza enlaces para unirse al núcleo. Perfecto, y como tercer punto, nos encontramos con la posición. Simplemente vendría siendo la encargada de explicar o especificar el significado del núcleo. Esta generalmente se encuentra separada por comas en la oración. Para explicar más a fondo esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos. En la oración, la muñeca de vestido azul no necesita baterías, podemos identificar que nuestro sujeto general es la muñeca de vestido azul. Pero aquí podemos identificar, por ejemplo, que la muñeca es el núcleo, la es el modificador indirecto. Y en la oración, María, la del lindo cabello, viajó sola a España, podemos identificar que nuestro sujeto general es María, la del lindo cabello. En este caso, María es nuestro núcleo y la del lindo cabello es nuestra aposición. Y en la siguiente oración, la niña de sus ojos ganó el concurso de canto, podemos identificar que nuestro sujeto general es la niña de sus ojos. En este caso, niña es nuestro núcleo, la es nuestro modificador directo y de sus ojos es nuestro modificador indirecto. Para tener una mayor comprensión del tema, te vamos a explicar acerca sobre los tipos de sujeto. En este caso tenemos dos tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso y tenemos el sujeto tácito. Se dice que es un sujeto expreso cuando el sujeto está presente en la oración. Y es aquel que solo tiene un núcleo. Por ejemplo, en la oración, María viajó a España. En esta oración no se menciona una persona. Tenemos el sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel que tiene más de un solo núcleo. Por ejemplo, en la oración María y Juan viajaron a España, se mencionan dos personas, o sea, dos sujetos. Ahora pasaremos a definir más a fondo sobre el sujeto tácito. Se dice que es sujeto tácito cuando el sujeto no está presente en la oración, pero es sobreentendido. Por ejemplo, en la oración iré a ver el partido, se sobreentiende que es uno mismo el que va a ir a ver el partido, o sea, yo. Y listo. Ahora ya sabemos mucho más acerca de la estructura del sujeto. Esperamos que te haya gustado el video. Por favor, regálanos tu like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien. Entonces, el sujeto dentro de una oración tiene ciertos elementos, ¿no? Primero, núcleo, que es la parte principal del sujeto, y siempre lo va a desempeñar un sustantivo, ¿ya? Siempre lo va a tener un sustantivo, o sea, siempre va a ser el elemento principal, ¿no? Por ejemplo, aquel individuo no te conoce. ¿Cuál es el sustantivo ahí?
¿Cuál sería el sustantivo, chicos, en aquel individuo? Aquel individuo no te conoce. ¿Cuál es el sustantivo? Individuo, Miss. Individuo. ¿Ya? Entonces, ese sería el núcleo del sujeto, el elemento principal. O el jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Cuál es el sustantivo? Jardín. Jardín. Muy bien. Ahora, entonces, para yo identificar los demás elementos, lo primero que debo de identificar, ¿cuál es? Debo de identificar primero el núcleo del sujeto. Eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo principal, porque a partir del núcleo del sujeto, recién ahí voy a poder identificar los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, el modificador indirecto. ¿Cómo yo sé cuál es el modificador indirecto o directo? Pues bueno, los modificadores indirectos son las palabras, por ejemplo, sí, que va a ser los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, el vestido morado te queda mejor. ¿Cuál es el sustantivo ahí? Vestido. Vestido. Vestido sería el núcleo. Ahora, ¿cuál es el artículo? Morado. No, artículo, artículo. Artículo. ¿Cuál es el artículo? El que designa el género. El, Él. Exacto. Él. Entonces, él sería modificador de. Sería modificador directo. Y morado es un adjetivo. ¿Por qué? Porque estoy caracterizando o estoy dando una característica de quién, de mi sustantivo. Y sería también modificador directo. Entonces recuerden, dentro de una oración del sujeto, sí, los artículos y los adjetivos que van al lado acompañando al sustantivo cumplen la función de modificador directo. Y los modificadores indirectos son aquellas palabras que van acompañados de, ¿sí? Que van acompañados, ¿sí? De una preposición, ¿ya? De una preposición. ¿Sí? De una preposición. Por ejemplo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. El modificador directo, profesor, núcleo del sujeto, y de castellano, que de es una preposición, va a ser, ¿sí? Modificador indirecto. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Muy bien. Y la posición específica, como su nombre mismo nos indica, especifica, detalla, ¿sí? Una característica más de mi sustantivo. Por ejemplo, cuando digo Juana la loca falleció en prisión, al yo decir la loca, ¿a quién me estaré refiriendo? ¿O a quién me sigo refiriendo? Al decir Juana la loca, ¿a quién me referiré? A Juana. A Juana, exacto, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería? La loca sería mi aposición, ¿ya? A ello me refiero, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí?
Entonces, de esa forma son los elementos principales de quién, de el sujeto. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, por mi parte no, todo claro. Muy bien, entonces muy importante recordar estos elementos. ¿Sí, chicos? La siguiente clase analizamos las oraciones para poder identificarlo mucho. ¿Ya? Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase.